¿Qué pasaría si te dijera que hay secretos en la historia que ni la ciencia moderna ha podido explicar? Civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, manuscritos imposibles de descifrar, señales del universo que nadie entiende. No son teorías de internet, son enigmas reales, documentados, estudiados y aún sin respuesta. Hoy en Tras el Rastro, viajaremos por los mayores misterios sin resolver de la historia. Y te advierto algo, algunos llevan siglos desafiando a la humanidad. Número 1. La desaparición de los mayas clásicos. La civilización maya floreció en lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán eran centros políticos, religiosos y científicos. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica avanzado, cálculos astronómicos de gran precisión, un calendario complejo que aún hoy nos sorprende. No eran una cultura primitiva aislada, eran una red de ciudades-estado sofisticadas, conectadas por comercio, alianzas y rivalidades. Y entonces, algo cambió. Alrededor del año 800-900 d.C., muchas de las grandes ciudades del sur comenzaron a ser abandonadas. No fue una destrucción repentina. No hay señales de una invasión extranjera masiva. No hay evidencia clara de una catástrofe única. Simplemente, dejaron de construir monumentos. Dejaron de erigir estelas con fechas. Las plazas quedaron vacías. La selva comenzó a reclamar lo que había sido suyo. Y durante siglos, el mundo olvidó que esas ciudades habían existido. Una de las teorías más aceptadas habla de un colapso climático. Estudios de sedimentos en lagos de la región indican que hubo sequías prolongadas en el periodo final del Clásico. En una civilización que dependía de la agricultura, especialmente del maíz, una sequía prolongada podía ser devastadora. Pero aquí surge el misterio. Los mayas habían sobrevivido a sequías antes. Habían desarrollado sistemas de almacenamiento de agua y terrazas agrícolas. ¿Por qué esta vez no lograron adaptarse? ¿Fue la sequía o fue algo más? Las inscripciones jeroglíficas revelan algo inquietante. Los conflictos entre ciudades aumentaron en los últimos siglos del periodo clásico. Capturas de reyes, guerras constantes, alianzas que se rompían. Las ciudades-estado competían por poder y recursos. Si a la sequía se sumaron guerras internas, el resultado pudo ser un efecto dominó. Menos alimentos, más conflicto, menos estabilidad política. Pero incluso así, no explica completamente el abandono masivo, porque no todas las ciudades colapsaron al mismo tiempo. Algunas resistieron más que otras. El patrón no es uniforme, y eso complica el enigma. Otra hipótesis apunta a la sobreexplotación del entorno. Para construir templos y alimentar poblaciones crecientes, se talaron grandes áreas de selva. Algunos estudios sugieren erosión del suelo y agotamiento agrícola, una combinación de deforestación, crecimiento demográfico, cambios climáticos. Pudo haber creado un punto de no retorno. Pero nuevamente, no hay una prueba definitiva. Es como si todas las teorías fueran piezas de un rompecabezas, pero aún faltara la imagen completa. Aquí es donde el misterio se vuelve más profundo, porque los mayas no desaparecieron como pueblo. Sus descendientes aún viven hoy. Su lengua y tradiciones siguen presentes. Lo que desapareció fue el sistema político y urbano del periodo clásico. Y lo extraño es esto. Las ciudades no muestran una escena de caos total. No están arrasadas por completo. No hay una señal clara de un evento final. Es más bien un abandono gradual, como si la gente simplemente se hubiera ido. ¿Migraron hacia el norte? ¿Cambió la estructura social? ¿Decidieron reinventarse lejos de esos centros monumentales? La historia escrita no lo cuenta todo, y la selva guarda silencio. Número 2. El manuscrito Voynich. En 1912, un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich encontró un manuscrito misterioso en una colección en Italia. El libro parecía medieval, escrito a mano, ilustrado con tinta y colores vegetales. El documento terminó siendo conocido como el manuscrito Voynich. Pero lo más desconcertante no eran sus dibujos, era su idioma. Un sistema de escritura completamente desconocido, con patrones que parecen lenguaje real,
pero que no coincide con ninguna lengua conocida. Las pruebas de carbono han fechado el pergamino entre 1404 y 1438. Es auténticamente medieval. No es una falsificación moderna. El texto contiene unas 240 páginas, aunque faltan algunas, y se divide en secciones: botánica, astronomía, biología, cosmología, recetas o fórmulas. Las ilustraciones muestran plantas que parecen reales, pero ninguna coincide exactamente con especies conocidas. Algunas páginas muestran mujeres dentro de estructuras que parecen sistemas hidráulicos o anatómicos. Todo parece tener lógica interna, pero nadie entiende el texto. Durante el siglo XX, criptógrafos de alto nivel intentaron romper su código. Incluso expertos que trabajaron descifrando códigos en la Segunda Guerra Mundial estudiaron el manuscrito. Sin éxito. El texto tiene estructura gramatical, tiene repeticiones coherentes, tiene patrones estadísticos similares a lenguas reales, pero no encaja con latín, hebreo, árabe, ni ninguna lengua europea conocida. Algunos creen que podría ser un idioma artificial, otros un código extremadamente complejo, y otros algo aún más extraño. Existen varias hipótesis. Un tratado científico perdido, quizás sea un compendio médico o botánico escrito en un idioma, cifrado para proteger conocimiento. Una lengua desconocida o extinta. Algunos creen que podría representar una lengua perdida, que nunca fue registrada oficialmente. Un engaño brillante. Hay quienes sostienen que podría ser el fraude más elaborado de la Edad Media, un libro diseñado para parecer misterioso y valioso. Pero aquí surge el problema. Crear un engaño con esa coherencia lingüística en el siglo XV habría requerido un nivel de sofisticación extraordinario. Demasiado avanzado para ser una simple broma. En años recientes, investigadores han usado algoritmos y análisis computacionales para estudiar el texto. Algunos modelos sugieren que la estructura no es aleatoria, que sigue reglas internas consistentes, pero incluso con supercomputadoras, no hay traducción definitiva. El manuscrito se conserva hoy en la Universidad de Yale, silencioso, esperando ser comprendido. Número 3. El barco fantasma Mary Celeste. El 2 de diciembre de 1872, el bergantín Mary Celeste fue encontrado a la deriva entre las Azores y Portugal por el barco Dei Gratia. Desde lejos parecía en buenas condiciones, pero al abordarlo, la escena desconcertó a todos. El barco estaba prácticamente intacto. La carga, más de 1.700 barriles de alcohol industrial, seguía en su lugar. Las pertenencias personales de la tripulación no habían sido tocadas. Sin embargo, los 10 ocupantes habían desaparecido. Entre ellos, el capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa y su pequeña hija. No había cuerpos, no había señales claras de violencia. Solo un bote salvavidas faltaba. El Mary Celeste había zarpado desde Nueva York rumbo a Génova. El cuaderno de bitácora mostraba que, días antes de ser hallado, el barco navegaba con normalidad. Había algo de agua en la bodega, pero no suficiente para hundirlo. Las velas estaban parcialmente desplegadas. El barco podía seguir navegando. No había señales de piratería. No faltaba la carga. No había sangre. Era como si la tripulación hubiera abandonado voluntariamente un barco que todavía podía mantenerse a flote. ¿Pero por qué? A lo largo de más de 150 años han surgido múltiples hipótesis. Piratas o ataque externo, descartado casi de inmediato. No faltaba nada de valor. Motín, no había señales de violencia ni desorden. Explosión por vapores de alcohol. Algunos científicos sugieren que los vapores del alcohol pudieron generar una explosión o amenaza de explosión. Tal vez el capitán ordenó evacuar temporalmente el barco por precaución. Pero si fue así, ¿por qué no regresaron? Fenómenos naturales, una tromba marina o un mar extremadamente agitado pudo haber asustado a la tripulación. Pero nuevamente, el barco no presentaba daños significativos. Ninguna teoría explica completamente todos los detalles. Cuando el Dei Gratia llevó el barco a Gibraltar, se inició una investigación oficial. El fiscal sospechaba fraude. ¿Y si la tripulación del Dei Gratia había asesinado a los ocupantes para cobrar una recompensa? Pero no se encontró evidencia.
Tras meses de investigación, el misterio permanecía intacto. No había pruebas concluyentes contra nadie. El océano parecía haber borrado todas las respuestas. Aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente inquietante. La comida estaba preparada. Las pertenencias personales seguían allí. Los instrumentos de navegación principales faltaban. Eso sugiere algo importante. No fue un abandono caótico. Fue organizado. La tripulación tomó decisiones. Subieron al bote salvavidas y se alejaron. Pero en medio del Atlántico abierto, en diciembre, un pequeño bote tenía pocas probabilidades de sobrevivir mucho tiempo. Creyeron que el barco estaba a punto de explotar. ¿Escucharon algo? ¿Vieron algo en el mar? Nunca lo sabremos. Número 4. ¿Cómo se construyeron realmente las pirámides? Las pirámides más famosas del mundo se encuentran en la meseta de Giza, en Egipto. Allí se alzan las monumentales pirámides de Giza, construidas durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo. La mayor de ellas, la Gran Pirámide, fue erigida para el faraón Keops, alrededor del año 2560 a.C. Durante siglos fue la estructura más alta construida por el ser humano. Y no era solo una tumba, era una declaración de poder, religión y dominio tecnológico. La Gran Pirámide contiene aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra. Cada uno pesa entre 2 y 15 toneladas. Algunos bloques internos de granito superan las 50 toneladas. La alineación es asombrosa. Está orientada casi perfectamente hacia los puntos cardinales. El margen de error es mínimo. Sin brújulas modernas, sin láser, sin maquinaria pesada. Sabemos que los antiguos egipcios eran grandes ingenieros, pero el cómo exacto sigue siendo tema de debate. La explicación más aceptada durante mucho tiempo fue la de enormes rampas. Rampas rectas frontales. Una gigantesca rampa de tierra habría permitido arrastrar los bloques hacia arriba. Problema: para alcanzar esa altura, la rampa habría sido más grande que la propia pirámide. Rampas en espiral alrededor del monumento. Otra teoría sugiere rampas envolviendo la estructura, pero no hay evidencia arqueológica clara de su existencia. Sistemas internos en espiral. Algunos arquitectos modernos han propuesto que pudo existir un sistema de rampas internas dentro de la pirámide, una especie de pasillo oculto para elevar los bloques gradualmente. Interesante, pero aún no confirmado completamente. Descubrimientos recientes han cambiado nuestra visión. En el sitio de Wadi al-Jarf se encontraron papiros antiguos que describen el transporte de piedra caliza por el río Nilo. Estos documentos muestran que existía una logística organizada. Sabemos que los trabajadores no eran esclavos masivos como durante siglos se creyó. Se han encontrado aldeas de obreros cerca de Giza. Eran trabajadores especializados, alimentados y organizados. Pero incluso con esta información, sigue existiendo un vacío en los detalles técnicos exactos del proceso. Uno de los aspectos más desconcertantes es la precisión matemática. La base de la Gran Pirámide es casi perfectamente cuadrada. Las juntas entre bloques son tan exactas que apenas cabe una hoja de papel entre ellas. Además, algunas proporciones parecen relacionarse con constantes matemáticas como el número pi. ¿Coincidencia? ¿Conocimiento avanzado? ¿O simplemente el resultado de una ingeniería extremadamente refinada? La línea entre genialidad humana y misterio histórico es delgada. No hay evidencia de tecnología extraterrestre. No hay pruebas de civilizaciones perdidas avanzadas. Pero sí hay algo innegable. La escala del proyecto fue monumental. Coordinar miles de personas, materiales, transporte y precisión geométrica en esa época fue una hazaña extraordinaria. Lo que aún no comprendemos completamente es el método detallado paso a paso. Y eso mantiene vivo el misterio. Número 5. La señal WOW. La señal fue detectada por el radiotelescopio Big Ear, operado por la Universidad Estatal de Ohio. El responsable de analizar los datos fue el astrónomo Jerry R. Eman, mientras revisaba una impresión de números y letras. La forma en que el telescopio registraba intensidades de radio, notó algo inusual. Una secuencia destacaba claramente. 60-5 era mucho más fuerte que el ruido de fondo habitual. Sorprendido, Eman rodeó la secuencia con un bolígrafo rojo y escribió al margen: «Wow».
Así nació el nombre de uno de los mayores enigmas astronómicos. La señal provenía de la región de la constelación de Sagitario, en dirección al centro de nuestra galaxia. Tenía características particulares: frecuencia cercana a la línea del hidrógeno, 1420 MHz, intensidad muy superior al ruido cósmico promedio, duración exacta de 72 segundos. Esa frecuencia no fue elegida al azar. La línea del hidrógeno es considerada una frecuencia universal, ya que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Muchos científicos han especulado que, si una civilización quisiera enviar una señal detectable, podría usar precisamente esa frecuencia. Pero aquí está el problema. La señal nunca volvió a repetirse. Durante décadas, científicos han propuesto diversas teorías. Interferencia terrestre. Pudo haber sido una señal generada por satélites o tecnología humana. Pero en 1977, no existían satélites conocidos transmitiendo en esa frecuencia específica. Fenómeno natural desconocido. Tal vez una fuente astronómica poco común, como un cometa o una nube de hidrógeno. En años recientes, algunos investigadores sugirieron que ciertos cometas podrían haber emitido señales similares. Sin embargo, las pruebas no han sido concluyentes. Señal extraterrestre inteligente. La hipótesis más fascinante. No hay evidencia definitiva que la respalde, pero tampoco se ha descartado completamente. Y eso mantiene el misterio vivo. La intensidad de la señal wow fue extremadamente alta en comparación con el ruido cósmico habitual. Además, su perfil coincidía con el patrón esperado. Si una fuente fija en el espacio cruzara el campo de visión del telescopio, es decir, no parecía una interferencia aleatoria. Pero si fue una transmisión artificial, ¿por qué solo duró 72 segundos? ¿Por qué no se repitió? Desde 1977, numerosos observatorios han intentado detectar nuevamente algo similar en esa región del cielo. Nada. Silencio absoluto. La señal wow se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que el universo es vasto y aún desconocido. Inspiró investigaciones dentro del programa SETI, dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pero también nos obligó a enfrentar algo más profundo. La posibilidad de que, si alguien intentó comunicarse, no estuvimos escuchando el tiempo suficiente, o no supimos interpretar el mensaje. La historia humana no es una línea recta de certezas, es un océano de preguntas. Cada misterio sin resolver nos recuerda algo importante. No lo sabemos todo, y quizá esa sea la parte más fascinante, porque mientras existan enigmas, existirá la curiosidad, y mientras exista la curiosidad, seguiremos explorando. Si te apasionan los misterios reales del mundo, suscríbete a Tras el Rastro. Porque la historia no siempre tiene respuestas, pero siempre tiene preguntas increíbles.